Esa noche, Raúl Villagómez cenó como no lo hacía desde hacía meses, acompañado, con las luces del comedor encendidas y el mantel bueno sobre la mesa, el que solo sacaban cuando llegaba visita de fuera de la ciudad. Rosa le sirvió ella misma. Eso tampoco pasaba seguido. Le puso más carne de la que él pedía. Le llenó el vaso de agua de Jamaica hasta el borde, como si fuera Navidad, como si hubiera algo que festejar. Raúl no preguntó. Llevaba 31 años casado con esa mujer y sabía que había noches en las que Rosa se ponía cariñosa sin motivo aparente y que lo mejor era dejarse querer sin hacer tantas preguntas. Comieron mole. Hablaron del clima, de un sobrino que andaba buscando trabajo, de una tubería que goteaba en el patio de atrás y que Gerardo se había ofrecido a revisar el fin de semana. Rosa se rió de algo que dijo la televisión. Raúl se rió con ella. A las 9 de la noche bostezó con una pesadez que no reconoció. Se disculpó. Dijo que necesitaba acostarse temprano, que llevaba días durmiendo mal, que al día siguiente tenía que salir temprano a la notaría, porque había un trámite urgente de una herencia. Fue la última vez que alguien afuera de esa casa lo escuchó hablar. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en el reporte de toxicología que el perito encargado del caso describiría meses después, ya frente al juez, con una frase que se quedó grabada en el expediente. Dijo que la cantidad encontrada en el cuerpo de Raúl no cabía en un descuido, no cabía en un accidente y no cabía en ninguna explicación que no fuera la de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ese detalle fue el que terminó de cerrar el caso. Y llegaremos a él. Pero antes hay que entender quién era Raúl Villagómez, quién era la mujer con la que llevaba 3 décadas compartiendo cama, y por qué un hombre que ayudaba a medio barrio con sus papeles terminó bajo la tierra de su propio patio. Saltillo es una ciudad de calles anchas y noches frías, aunque el día pegue con un sol que raja piedras. En octubre, cuando pasó todo esto, las tardes ya empezaban a refrescar temprano y la gente sacaba las cobijas del closet sin apuro, sabiendo que faltaban semanas para el frío de verdad. En el fraccionamiento Villa Dorada, al poniente de la ciudad, las casas tienen cochera techada, un arbolito de mezquite en la banqueta y un patio trasero lo bastante grande como para tender ropa, poner un asador los domingos, o, según se supo después, cavar un hoyo sin que nadie desde la calle pudiera ver nada. Es una colonia de gente que trabaja, que se conoce de vista, que se saluda desde el coche sin necesidad de bajar la ventana del todo. De esas donde las señoras se prestan azúcar y los hombres se prestan la podadora. De esas donde todos saben, más o menos, a qué se dedica el vecino, cuántos hijos tiene y a qué hora suele llegar a su casa. Hay una tiendita de abarrotes en la esquina, la de don Ramiro, que lleva ahí más de 20 años y que funciona casi como la oficina de correos del barrio. Si uno quiere que se sepa algo o que no se sepa, basta con decirlo o callarlo frente al mostrador de don Ramiro. Y todos en Villa Dorada sabían a qué se dedicaba Raúl. Raúl Villagómez Peña tenía 58 años y llevaba 32 ejerciendo como notario público, el mismo oficio que había aprendido de su padre. Tenía su despacho en el centro de la ciudad, cerca de la plaza, en un local viejo con ventiladores de techo y un escritorio de madera que ya tenía más años que muchos de sus clientes. Era de los notarios a los que la gente llamaba licenciado con cariño y no por protocolo. Firmaba testamentos, escrituraba casas, arreglaba herencias que llevaban años peleadas entre hermanos. Cuando alguien del barrio tenía una duda legal, tocaba su puerta un sábado sin cita y él los atendía en la sala de su casa, sin cobrar. Tenía un solo rasgo que lo hacía inconfundible: un anillo de oro con una piedra ámbar que había sido de su padre, también notario, y que Raúl nunca se quitaba, ni para dormir. La gente del barrio lo identificaba por ese anillo antes que por su cara. Su rutina era de reloj. Salía de la casa a las 8, llegaba al despacho a las 8:30, comía a la 1 en el mismo restaurante de siempre, cerraba a las 6, cenaba en su casa, veía el noticiero, se dormía antes de las 11. Era padrino de bautizo de media cuadra. En las fiestas patronales lo ponían a leer las actas. Tenía 2 hijos ya adultos. Arturo, el mayor, ingeniero, vivía en Monterrey con su esposa y su hija pequeña.
Diana, la menor, estudiaba en Saltillo y todavía vivía en casa de una tía, cerca de la universidad. Con los dos hablaba por teléfono cada domingo, sin falta, a las 7 de la noche. En el despacho lo acompañaban dos personas de confianza. Lupita, su secretaria desde hacía 15 años, que conocía cada trámite pendiente mejor que el propio Raúl, y Gerardo, su socio y compadre. Era un hombre de esos que la gente da por hecho que van a seguir ahí para siempre. Rosa Elena Salinas tenía 47 años y era dueña de una estética a 2 calles de su casa. Un negocio pequeño pero siempre lleno, con 2 empleadas y una clientela fiel de señoras del barrio que iban cada 15 días a peinarse. Se había casado con Raúl a los 16 años, cuando él tenía 27 y ya era notario titulado. Su rasgo distintivo eran las uñas. Siempre las traía pintadas de rojo intenso, perfectas, recién hechas, como carta de presentación de su negocio. En la colonia la conocían por eso antes que por su nombre. La de las uñas rojas, le decían algunas clientas nuevas antes de aprenderse cómo se llamaba. Era simpática, platicadora, de las que se acuerdan del cumpleaños de todo el mundo. En la estética escuchaba los problemas de medio barrio y siempre tenía un consejo listo. Puertas afuera, el matrimonio se veía sólido, de los que la gente pone de ejemplo cuando alguien más se está divorciando. Puertas adentro, llevaba años sintiendo que su vida se le había quedado chica. Se había casado siendo casi una niña con un hombre 9 años mayor, había criado a 2 hijos, había levantado un negocio a pulso y en algún momento, sin que ella misma pudiera decir cuándo, había empezado a sentir que todo lo que tenía era, sobre todo, de Raúl. La casa era de Raúl. El apellido con el que la reconocían en la colonia era de Raúl. Hasta el negocio, según pensaba ella, se había podido abrir gracias a un préstamo que Raúl había avalado. Esa sensación, guardada durante años, fue el terreno donde después creció todo lo demás. El tercer nombre de esta historia es el de Gerardo Nieto Cavazos, 61 años, abogado, compadre de Raúl desde hacía más de 20 años y su socio en el despacho notarial, encargado de la parte legal de los trámites más complicados. Había sido testigo en la boda de Raúl y Rosa. Era el padrino de bautizo de su hijo mayor. Tenía un bigote grande, de los que ya casi no se usan, y una costumbre curiosa. Se ponía saco aunque hiciera 40 grados. Decía que un abogado sin saco no inspira confianza. Era viudo desde hacía 6 años, y en la colonia lo compadecían por eso, lo invitaban a las comidas familiares para que no comiera solo. En el despacho, era Gerardo quien revisaba los testamentos antes de que Raúl los firmara. Era Gerardo quien sabía, mejor que nadie fuera de la familia, cuánto valía el patrimonio de los Villagómez, la casa, el despacho, 2 terrenos que Raúl había comprado años atrás como inversión y unos ahorros que se habían ido acumulando despacio, trámite tras trámite, durante 3 décadas. Y era Gerardo quien, desde hacía año y medio, entraba a la casa de Raúl las tardes en que Raúl se iba de viaje a firmar trámites en Piedras Negras o Monclova. Las señales empezaron despacio, como empiezan casi siempre. Rosa se quedaba más tiempo en la estética, hasta las 9, las 10 de la noche, cuando antes cerraba a las 7. Decía que era por el trabajo, que las clientas ya no tenían horario, que había que aprovechar. Raúl le creyó al principio. Después empezaron las llamadas que salía a contestar al patio, con la puerta corrediza cerrada, aunque adentro no hubiera nadie más que él. Empezó a usar un perfume nuevo, uno que Raúl no le conocía, uno que olía distinto los días que llegaba tarde. Pero eso todavía no era lo más raro. Lo más raro fue que empezó a apuntarse a un gimnasio a sus 47 años, después de 20 sin pisar uno, y que las clases eran justo las tardes en que Raúl tenía trámites fuera de la ciudad. Una vecina, doña Consuelo, que llevaba 30 años viviendo enfrente de los Villagómez y que se sabía los horarios de toda la cuadra mejor que un reloj, empezó a notar el carro de Gerardo estacionado en la cochera de Rosa en las tardes en que el carro de Raúl no estaba. No una vez, varias. No dijo nada. En esa colonia, uno no se mete en lo que no le importa. O eso se repetía ella misma cada vez que veía el carro del compadre ahí, quieto, 2 y 3 horas seguidas.
En la tiendita de don Ramiro, alguien comentó de pasada que había visto a Rosa comprando un perfume caro en un centro comercial, uno de esos que venden en frascos pequeños, y cuestan lo que ella cobraba por una semana entera de trabajo. Nadie le dio mucha importancia. Una mujer puede comprarse un perfume sin que eso signifique nada. Raúl tampoco dijo nada, al principio, porque no tenía nada concreto que decir. Tenía la sensación, nomás. Esa que se instala despacio en el estómago de un hombre casado 30 años y que conoce a su esposa mejor de lo que ella cree. Notó que Rosa dejaba el celular boca abajo sobre la mesa, algo que antes nunca hacía. Notó que se ponía nerviosa cuando él le preguntaba por su día con más detalle del acostumbrado. Notó que ya no se reía igual con sus chistes de siempre, esos que llevaban años funcionando. Notó, sobre todo, que Gerardo había dejado de ir a comer los domingos como lo hacía desde hacía años, con la excusa de que tenía mucho trabajo, justo en las mismas semanas en que Rosa andaba más distante. Una tarde, sin planearlo, Raúl le preguntó a Lupita si sabía por qué el licenciado Nieto ya no se aparecía tan seguido por la casa. Lupita, que llevaba 15 años trabajando junto a los dos hombres, se encogió de hombros y dijo que no sabía nada, que capaz nomás andaba ocupado. Raúl no insistió. Pero esa noche durmió peor que las anteriores. Doña Consuelo, mientras tanto, ya le había comentado lo del carro de Gerardo a su comadre de la cuadra de al lado, una tarde en que las dos regaban sus jardines al mismo tiempo. Se lo dijo en voz baja, como quien no quiere que el viento se lo lleve más lejos de lo debido. A lo mejor nomás la está ayudando con algo del negocio, dijo la comadre. A lo mejor, contestó doña Consuelo, sin creérselo del todo. El comentario no salió de esas dos bardas. En la colonia hay rumores que se quedan guardados durante meses, esperando el momento en que alguien los necesite para entender algo que todavía no ha pasado. Nada de eso era prueba. Todo junto empezaba a pesar. Una semana antes de descubrirlos, Raúl hizo algo que nunca había hecho en 30 años de matrimonio. Revisó, casi con vergüenza, el recibo de teléfono que llegaba a nombre de los dos. Encontró un número que se repetía a diario, a veces varias veces al día, siempre en horarios en los que él estaba en el despacho. No lo reconoció. Marcó una vez desde su propio celular y colgó antes de que nadie contestara, con el corazón golpeándole en el pecho como si hubiera hecho algo indebido. Esa misma semana, un cliente del despacho, sin darle mayor importancia, le comentó a Raúl que había visto a su esposa comiendo en un restaurante del centro con el licenciado Nieto, muy entretenidos platicando. Lo dijo como un dato sin peso, del tipo que uno menciona para llenar un silencio. Raúl sonrió, le dijo que seguramente era algo del negocio, algo de un préstamo que Gerardo le había ayudado a tramitar para la estética. Por dentro, algo se le empezó a mover distinto. La confirmación le llegó unos días después, de la peor manera posible, sin buscarla. Un martes de octubre, Raúl salió a Piedras Negras a firmar la escrituración de un terreno, un viaje de 2 horas que solía tomarle el día completo entre ida, trámite y vuelta, pero el comprador canceló la cita a media mañana, algo urgente de familia, y Raúl decidió regresar a Saltillo antes de comer. Llegó a la casa pasadas las 12, la cochera estaba abierta. El carro de Gerardo, estacionado adentro, pegado a la pared, como si alguien hubiera querido esconderlo de la calle, sin lograrlo del todo. Raúl se quedó parado en la banqueta un momento largo, con las llaves en la mano, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el sol de octubre. Entró por la puerta de la cocina, la que siempre estaba sin seguro a esa hora. La casa estaba en silencio, un silencio raro, de esos que ya avisan algo antes de que uno vea nada. Sobre la barra de la cocina había 2 tazas de café, todavía tibias. Caminó hacia el pasillo. Escuchó voces bajas viniendo de la recámara principal, la suya, la que compartía con Rosa desde hacía 30 años. No hizo ruido. No supo por qué. Se acercó a la puerta entreabierta y ahí, en su propia cama, con la luz de la tarde entrando por la persiana a medio cerrar, encontró a su esposa con su compadre. El aire se le fue del cuerpo de golpe. Sintió las piernas de hule. Un zumbido le llenó los oídos, como si le hubieran metido la cabeza dentro de una campana. Rosa lo vio primero. Se quedó paralizada, la boca abierta, sin sonido.
Gerardo tardó un segundo más en darse cuenta, y cuando lo hizo, se levantó tan rápido que tiró la lámpara del buró. Raúl alcanzó a decir Rosa, con la voz rota, estirando una mano hacia él que se quedó a medio camino. Raúl no gritó, no dijo una sola palabra. Dio media vuelta, salió de la casa, se metió al carro y se fue. Condujo sin rumbo durante casi 3 horas. No recordaría después ni una sola calle de las que tomó. Solo recordaría, según le contó a su colega de Torreón semanas más tarde, el peso raro que sintió en el pecho, como si algo se le hubiera desprendido por dentro y ahora anduviera suelto, chocando contra las costillas cada vez que respiraba. Lo que vino después fue peor que el momento mismo, porque un momento se acaba y lo que vino después no se acababa nunca. Raúl no volvió esa noche. Durmió, si es que a eso se le puede llamar dormir, en el sillón de su despacho, con la ropa puesta, mirando el techo hasta que amaneció. No le contestó el teléfono a Rosa, que le marcó 14 veces entre las 4 de la tarde y la medianoche. Al día siguiente regresó a la casa, porque también era suya, pero ya no volvió a compartir cama con ella. Se acomodó en el cuarto de estudio, en un sillón que apenas le entraban las piernas, y ahí siguió durmiendo las semanas que le quedaban de vida. Rosa intentó hablar con él varias veces esos días. Se paraba frente a la puerta del despacho a la hora de la salida, esperándolo en la banqueta, pero Raúl empezó a salir por la puerta de atrás, la que daba al estacionamiento, para no tener que cruzarse con ella. Un jueves se metió a la casa mientras él comía y se sentó frente a él en la mesa, con los ojos hinchados de tanto llorar, y le dijo que había sido un error, que no significaba nada, que lo quería a él y a nadie más. Raúl la escuchó sin levantar la vista del plato. Cuando terminó de comer, se levantó, lavó su plato y se fue a encerrar de nuevo al cuarto de estudio, sin contestarle una sola palabra. Al día siguiente tampoco dijo nada, ni al día siguiente de ese. Empezó a dormir mal, cuando dormía. Se despertaba a las 3 de la mañana con el mismo fotograma clavado detrás de los párpados, la persiana a medio cerrar, la luz cortando la cama en franjas, el bigote de Gerardo, las uñas rojas de Rosa sobre la sábana blanca. Lo veía despierto y lo veía en sueños, y ya no sabía distinguir cuál de las dos versiones le dolía más. Bajó de peso. La gente del despacho lo notó, aunque nadie se atrevió a preguntar. Empezó a llegar tarde, algo que en 30 años nunca había pasado. Se le olvidaban citas. Firmaba documentos 2 veces sin darse cuenta. Lupita, preocupada, le llevó un té una tarde sin que él se lo pidiera, y Raúl se lo agradeció con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Y empezó a pensar con ese tipo de claridad fría que solo llega después de que a un hombre le arrancan algo de un tirón. No pensó en perdonar, pensó en protegerse. Como notario, sabía mejor que nadie lo que un divorcio podía costarle si no se manejaba con cuidado, y sabía también mejor que nadie lo fácil no que era para alguien con acceso a un despacho notarial mover papeles, cambiar cláusulas, adelantarse. Empezó a hacer llamadas discretas a un colega de Torreón, un tal licenciado Ibarra, alguien de su misma generación, alguien en quien confiaba porque no conocía a Rosa ni a Gerardo. Le pidió ayuda para redactar en secreto un nuevo testamento. Le pidió que revisara, sin que nadie más lo supiera, cómo blindar el patrimonio del despacho antes de presentar el divorcio. Viajó 2 veces a Torreón esas semanas, con la excusa de trámites que en realidad no existían. En la segunda visita, ya sentado en la oficina del licenciado Ibarra, con un café enfriándose frente a él, Raúl dijo una frase que su colega recordaría después, ya en el juicio, palabra por palabra. Dijo que no quería pelear, que solo quería que cuando todo se supiera, no le quedara nada de lo suyo en manos de quien lo había traicionado. No le dijo a nadie más de la familia, ni a Arturo, ni a Diana, ni a su hermana, que vivía a 10 cuadras y con quien se veía cada semana. A nadie. Pasaba las noches despierto, sentado en la sala a oscuras, dándole vueltas al mismo pensamiento hasta desgastarlo. Iba a dejarla, iba a proteger lo que había construido, y lo iba a hacer sin darle a Rosa ni a Gerardo la oportunidad de adelantarse. Se lo repetía como quien reza, 3 semanas, sin decir nada, sin explicación hacia afuera, solo esa certeza creciendo despacio, noche tras noche, mientras afuera de su cabeza la vida seguía como si nada.
Una tarde de domingo, en casa de su hermana, a 10 cuadras de la suya, Raúl estuvo a punto de contarlo todo. Se quedó sentado en la cocina, después de la comida, mirando el café que se le enfriaba entre las manos, mientras ella le preguntaba, por segunda vez en el mes, si le pasaba algo, si andaba enfermo, si era algo del negocio. Nada, hermana. Cosas del trabajo, dijo Raúl, y se tragó las palabras que había llevado preparadas todo el camino hasta ahí. No pudo. No porque no confiara en ella, sino porque decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que todavía no estaba listo para soportar. Prefirió cargarlo solo un poco más, convencido de que en cuanto tuviera el testamento nuevo listo y el divorcio armado, entonces sí, entonces hablaría con calma, con papeles en la mano, sin necesidad de que nadie lo viera derrumbarse primero. Esa noche, de regreso en su casa, se quedó otra vez despierto hasta las 3 de la mañana, sentado en la sala a oscuras, con la misma frase repitiéndose. 3 semanas más, solo 3 semanas más, y ya nadie iba a poder quitarle nada. El problema, el que Raúl nunca vio venir, es que un despacho notarial es un lugar chico, y los papeles no se mueven solos. Una tarde, sin mala intención, Lupita comentó frente a Gerardo que el licenciado Villagómez llevaba semanas llamando a un notario de Torreón para algo personal, algo de un testamento nuevo. Lo dijo de pasada, mientras acomodaba unos expedientes, sin darle mayor peso al comentario. Gerardo no necesitó más. Esa misma noche fue a buscar a Rosa a la estética, después de que cerrara, con las luces del local ya apagadas y solo el foco de la trastienda encendido. Le contó lo que había escuchado. Vio cómo a Rosa se le iba el color de la cara. Los dos sabían lo que significaba un testamento nuevo. Significaba que Raúl los había descubierto de verdad, que no era una sospecha pasajera, que estaba armando algo con calma y en silencio, exactamente el tipo de movimiento que un notario de 30 años de experiencia sabe hacer sin dejar rastro hasta que ya es demasiado tarde para detenerlo. Si cambia el testamento y mete el divorcio al mismo tiempo, nos quedamos sin nada, dijo Gerardo, según reconstruyó después la fiscalía a partir de los mensajes recuperados entre los dos. A ti te toca la mitad de lo que ya es de él, pero de lo que viene no vas a ver un centavo. Rosa se quedó esa noche con Gerardo hasta las 2 de la mañana, sentados en la trastienda de la estética, entre secadoras apagadas y frascos de tinte, hablando en voz baja de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía en voz alta. Lo que sí queda claro, por lo que se supo después en el juicio, es que en algún momento de esa madrugada dejaron de hablar de cómo detener a Raúl y empezaron a hablar de otra cosa. 3 días antes de la cena del mole, Gerardo se apareció por la casa de los Villagómez un sábado por la mañana, con overol y una pala, diciéndole a quien preguntara que venía a revisar la tubería que goteaba en el patio de atrás. Doña Consuelo lo vio desde su ventana, cavando un hoyo hondo cerca de la barda, y pensó que era raro que una fuga necesitara un agujero tan grande, pero no dijo nada. Total, esas cosas de plomería nunca se entienden del todo. El hoyo se quedó ahí, cubierto con una lona verde y unas macetas encima, esperando. 10 días después de encontrarlos en la cama, Rosa volvió a cocinar mole. Puso el mantel bueno, sirvió ella misma con más carne de la que Raúl pedía y le llenó el vaso de agua de Jamaica hasta el borde. Raúl, que llevaba semanas sin cruzar con ella más que lo indispensable, aceptó la cena con una mezcla de sorpresa y cansancio. Pensó, quizás, que era un intento de reconciliación. Pensó, quizás, que después de 3 semanas de silencio, algo empezaba a moverse hacia otro lado. No lo sabremos nunca del todo, porque Raúl no volvió a contarle a nadie lo que pensó esa noche. Lo que sí se supo, meses después, gracias al reporte de toxicología, fue lo que Rosa le puso al agua de Jamaica, un tranquilizante fuerte, de esos que se recetan para la ansiedad, disuelto hasta que no dejara rastro de sabor ni de color en el vaso rojo oscuro. Una cantidad muy por encima de cualquier dosis médica, comprada semanas antes en 3 farmacias distintas, cada vez con una receta diferente, cada vez a nombre de otra persona. A las 9 de la noche, Raúl bostezó con una pesadez que no reconoció. Se disculpó. Dijo que necesitaba acostarse temprano. A las 9:30 ya no podía mantener los ojos abiertos.
Rosa lo ayudó a llegar a la cama, lo acomodó, le quitó los zapatos como no lo hacía desde hacía años. Raúl, entre la bruma del sedante, alcanzó a agradecerle con la voz pastosa. Fue lo último que dijo en su vida. Rosa se quedó sentada junto a la cama casi una hora, viéndolo dormir, escuchando su respiración volverse cada vez más pesada, más lenta. En algún momento, según reconstruiría después la fiscalía a partir de su propia declaración, se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua que no se tomó. Se quedó mirando por la ventana hacia el patio, hacia la lona verde que cubría el hoyo, durante varios minutos, antes de mandarle un mensaje a Gerardo con una sola palabra: ya. A las 11, Gerardo entró por la puerta de la cocina, la misma que siempre estaba sin seguro. Raúl seguía respirando cuando llegó. Respiraba despacio, profundo, hundido en un sueño del que su cuerpo ya no tenía fuerza para salir. Rosa y Gerardo se quedaron un rato de pie junto a la cama, mirándolo, sin decir nada, como si esperaran que alguno de los dos encontrara una razón para detenerse. Gerardo, según declararía después, sintió que le temblaban las manos. Dijo que por un momento pensó en irse, en dejar todo así, en fingir que nunca había entrado esa noche. Rosa fue quien habló primero, con una calma que a él lo heló más que cualquier grito. Ya no hay vuelta atrás, dijo. Ayúdame. Ninguno encontró una razón para detenerse. Lo que pasó en los minutos siguientes es algo que el expediente reconstruyó después con la frialdad de un documento oficial, pero que en esa recámara tuvo el peso de algo mucho más oscuro. Entre los dos cargaron a Raúl, todavía con vida, todavía respirando, hacia el patio trasero, hasta el hoyo que llevaba 3 días esperando bajo la lona verde. No fue una tubería lo que se arregló ahí esa semana. El aire de esa noche olía a tierra húmeda y a los mezquites del jardín del vecino. No hacía frío todavía, pero sí ese fresco de octubre que se mete entre la ropa apenas se pone el sol. Gerardo cargó a Raúl por debajo de los brazos. Rosa lo sostuvo de las piernas. Entre los dos, sin decir palabra, lo bajaron al hoyo que llevaba 3 días esperando bajo la lona verde. Lo acomodaron con un cuidado que no tenía ningún sentido, dado lo que estaban haciendo, un cuidado casi tierno, como si todavía les importara que no le doliera. Raúl respiraba hondo, despacio, con un sonido áspero al final de cada inhalación. Ninguno de los dos lo miró a la cara mientras empezaban a paletear la tierra. Empezaron a cubrirlo con la misma tierra que habían sacado días antes, paleada despacio en silencio, bajo un cielo de octubre sin luna. Ni Rosa ni Gerardo volvieron a mirarse mientras trabajaban. Solo se escuchaba la tierra cayendo, una y otra vez, sobre algo que todavía quizás seguía respirando. En algún punto, ya con la mitad del cuerpo cubierto, el sonido áspero de la respiración se cortó. Ninguno de los dos se detuvo a comprobar en qué momento exacto pasó. El reporte de toxicología determinaría, meses después, que la cantidad de sedante en el cuerpo de Raúl era suficiente por sí sola para provocarle un paro cardíaco. La pregunta que el juicio nunca pudo cerrar del todo, la pregunta que ni Rosa ni Gerardo respondieron jamás con claridad, fue en qué momento exacto, entre el sedante y la tierra, Raúl Villagómez dejó de respirar. Rosa contó, al día siguiente y a quien le preguntara, que Raúl había salido de madrugada hacia Monclova por un trámite urgente que se le había complicado la noche anterior. Lo dijo en la estética, se lo dijo a doña Consuelo cuando ésta le preguntó por el carro que llevaba 2 días sin moverse de la cochera, se lo dijo por teléfono a su cuñada. Al despacho mandó un mensaje desde el celular de Raúl avisando que estaría fuera por asuntos personales. Nadie dudó al principio. Un notario que sale de viaje sin avisar del todo no es noticia en ninguna familia. Lupita reacomodó las citas de la semana sin hacer más preguntas, aunque le pareció extraño que el licenciado no le hubiera avisado él mismo, como siempre hacía. La respuesta de emergencia llegó 8 días después, cuando Arturo, el hijo mayor, marcó a la casa para avisar del cumpleaños de su hija y no le contestó nadie más que Rosa, con una explicación que ya no le cuadró. Dijo que Raúl seguía en Monclova, que el trámite se había alargado, que no tenía buena señal. Arturo llamó al despacho. Ahí le dijo Lupita que el licenciado no se había presentado en más de una semana, algo que jamás había pasado en 32 años de oficio,
y que además el mensaje de aviso le había parecido raro, escrito distinto a como Raúl solía escribir. Diana se enteró esa misma noche por una llamada de su hermano que le costó trabajo terminar de decir. Estaba en la biblioteca de la universidad, a mitad de un examen que tenía al día siguiente, cuando le vibró el celular. Salió al pasillo para contestar y se quedó ahí, sentada en el piso, con la espalda contra la pared, mientras Arturo le explicaba que su papá llevaba más de una semana sin aparecer y que nadie sabía nada. No volvió a entrar a la biblioteca esa noche. Se quedó despierta hasta el amanecer, marcándole al celular de su padre una y otra vez, escuchando siempre el mismo buzón de voz. Esa misma tarde, Arturo manejó desde Monterrey hasta Saltillo, sin avisarle a nadie que iba en camino. Llegó a la casa ya de noche, exigió respuestas que Rosa no supo darle con claridad, y esa misma noche puso la denuncia por desaparición en la Fiscalía de Coahuila. La policía tomó el reporte, empezó a rastrear el último punto conocido del celular de Raúl, que marcaba, desde hacía 8 días, la señal de la propia casa en Villa Dorada, sin moverse ni un metro. Un día después de la denuncia, 2 agentes tocaron la puerta de la casa de los Villagómez para tomar declaración inicial, como parte del protocolo de cualquier reporte de desaparición. Rosa los recibió en la sala, ofreció café, contestó cada pregunta sin titubear, que Raúl había salido a Monclova por un trámite, que no era la primera vez que se quedaba varios días fuera por trabajo, que ella tampoco entendía por qué no contestaba el teléfono. Uno de los agentes, ya en el reporte que después se usó como parte de la evidencia, anotó que la señora se mostraba colaboradora, aunque visiblemente poco preocupada, para tratarse de una esposa con el marido desaparecido más de una semana. No fue suficiente en ese momento para levantar sospechas formales. La desaparición de un adulto, sin señales de violencia visibles, rara vez mueve a la policía más rápido de lo que ya se estaba moviendo. Los 2 días siguientes, mientras la policía empezaba a investigar, Rosa siguió abriendo la estética como si nada, atendiendo clientas, cobrando cortes de pelo, contestando preguntas sobre el viaje de Raúl, con una tranquilidad que después, en el juicio, varios testigos describirían como lo que más se les quedó grabado de todo el caso. Doña Consuelo, mientras tanto, empezó a notar algo raro en el aire de la cuadra. Un olor dulzón y pesado que aparecía sobre todo en las tardes, cuando el calor apretaba. Se lo comentó a su comadre, la misma con la que había hablado semanas atrás del carro de Gerardo. Pensaron que sería un animal muerto en algún terreno baldío cercano, de esos que a veces aparecen entre la maleza. Nadie relacionó todavía ese olor con la casa de enfrente. 2 días después, ese mismo vecino de la cuadra de atrás llamó al 911 para reportar un olor que llevaba tiempo sin poder explicarse, un olor que venía, según dijo, de algún patio, no sabría decir cuál. Los paramédicos que llegaron primero no encontraron a nadie herido. Fueron los policías que llegaron después quienes empezaron a caminar la colonia casa por casa, tocando puertas, preguntando, siguiendo el rastro del olor, hasta llegar a la cerca trasera de la casa de los Villagómez, justo en el momento en que, 2 calles más allá, otro equipo de la Fiscalía ya tenía lista la orden de cateo pedida por Arturo 3 días antes. Cuando la Fiscalía obtuvo la orden para revisar la propiedad, Rosa seguía sosteniendo la misma historia. Su esposo estaba de viaje. La encontraron tranquila, dijo después uno de los agentes en su declaración, sorprendentemente tranquila para ser la esposa de un hombre desaparecido hacía 10 días. Los agentes recorrieron primero la casa completa, cuarto por cuarto, sin encontrar nada fuera de lugar. Fue al salir al patio trasero cuando uno de ellos, siguiendo el mismo olor que había guiado a sus compañeros hasta ahí, se detuvo frente a un rectángulo de pasto más nuevo que el resto, ligeramente hundido, justo donde Gerardo había dicho semanas atrás que arreglaría la tubería. No necesitó de mucha ciencia forense para llamar la atención de todo el equipo. Apartaron las macetas que seguían encima. Rosa, desde la puerta de la cocina, observaba sin moverse, con los brazos cruzados, mientras un agente le pedía, por protocolo, que se mantuviera adentro de la casa. Trajeron palas. Después,
Cuando la tierra empezó a ceder de una forma distinta, trajeron también a los peritos de criminalística, que tomaron fotografías de cada capa antes de seguir removiendo. El trabajo se alargó casi 3 horas, bajo un sol que ya empezaba a caer, con la cuadra entera asomada detrás de la cinta amarilla que la policía había tendido desde la esquina de Don Ramiro hasta la casa de Doña Consuelo. Encontraron el cuerpo de Raúl esa misma tarde, a poco más de 1 metro de profundidad, todavía con el anillo de oro y la piedra ámbar en la mano derecha, el mismo anillo por el que medio barrio lo reconocía antes que por su cara. El interrogatorio a Rosa empezó esa misma noche, en una sala pequeña de la fiscalía, con una mesa metálica y 2 sillas frente a frente. Los agentes que la interrogaron eran una mujer y un hombre, ambos con años de experiencia en casos así, acostumbrados a que las primeras versiones nunca son las últimas. Rosa repitió al principio la historia de Monclova. La repitió con detalles, con nombres inventados de clientes y trámites que nunca existieron. La repitió incluso cuando el agente le informó, sin rodeos, que el cuerpo de su esposo acababa de ser encontrado en el patio de su propia casa. «Eso no puede ser», dijo Rosa, y por primera vez en toda la noche la voz se le quebró de verdad. «Él se fue de viaje. Yo lo llevé casi hasta la carretera, señora Salinas. Encontramos su celular apagado desde ese día. En la misma casa donde usted dice que lo dejó camino a la terminal», respondió la agente, «y encontramos su cuerpo a 1,5 metros de su recámara». Rosa se quedó rígida, con las manos apretadas sobre la mesa, las uñas rojas clavándose casi en la piel de las palmas. «Quiero hablar con un abogado», dijo, casi en automático, con la voz seca. «Está en su derecho», contestó el agente. «Pero antes de que llegue, le voy a mostrar algo». Puso sobre la mesa una fotografía del hoyo cavado en el patio, tomada 3 días antes del hallazgo por una cámara de seguridad de la casa vecina, la de Doña Consuelo, que captaba sin querer una esquina del jardín de los Villagómez. En la imagen se veía a Gerardo, en overol, paleando tierra junto a la barda. Rosa miró la fotografía apenas 1 segundo y apartó la vista. ¿Cuándo fue la última vez que vio con vida a su esposo?, le preguntó la agente, otra vez, por tercera vez en la noche. Rosa tardó casi 1 minuto en responder. «La noche que cenamos mole», dijo, al fin, con la voz quebrada. Fue la primera grieta. A 2 salas de distancia, Gerardo llevaba ya más de 1 hora interrogado por separado, y fue él quien terminó de romperse primero. Los investigadores le mostraron los registros de su carro entrando a la casa de los Villagómez la noche de la cena, mensajes entre él y Rosa recuperados del teléfono de ella, mensajes de los días previos a la desaparición de Raúl que hablaban, sin nombrarlo directamente, de resolver el problema antes de que él resuelva el suyo, y le preguntaron, sin rodeos, por qué había tierra fresca bajo sus uñas la mañana en que la fiscalía lo citó a declarar. Gerardo se quedó callado un largo rato, con la mirada fija en la mesa. Cuando por fin habló, lo hizo en voz baja, casi sin fuerza. «Yo no quería que pasara así», dijo. Fue Rosa la que dijo que ya no había otra salida. «¿Otra salida a qué?», preguntó el agente. «A que Raúl los denunciara, a que nos quitara todo. Él ya sabía. Iba a cambiar el testamento. ¿Y usted qué hizo cuando ella le dijo eso?». Gerardo tardó en contestar. Se pasó una mano por el bigote, un gesto que repitió varias veces durante el resto del interrogatorio. «Cavé el hoyo», dijo, al fin. «Le dije que era para la tubería. Pensé que a lo mejor no íbamos a usarlo. Pensé que a lo mejor Rosa nomás quería asustarlo, pero sí lo usaron». Gerardo no respondió esa pregunta directamente. Bajó la cabeza y se quedó viendo sus propias manos, todavía con tierra seca metida entre las uñas, la misma tierra que la fiscalía ya había mandado analizar horas antes. Esa frase, repetida después ante el juez, sería una de las más citadas del caso. Cuando se lo informaron a Rosa, ya de madrugada, ella dejó de negar. No confesó con detalle, nunca lo hizo del todo, pero dejó de sostener la historia de Monclova. Se limitó a decir, con la voz apagada, que Raúl ya no la iba a dejar tranquila con lo del testamento y que ella solo quería que se durmiera para poder pensar con calma qué hacer. El agente le preguntó entonces por qué, si solo quería que se durmiera, había un hoyo cavado en el patio 3 días antes de esa cena. Rosa no respondió esa pregunta.
Se quedó mirando la fotografía que seguía sobre la mesa, con los ojos vidriosos, sin una sola lágrima que terminara de caer. «Yo lo quería», dijo, por fin, en voz muy baja, pero ya no aguantaba la idea de perder todo. Fue lo más parecido a una confesión completa que Rosa dio en toda la investigación. Nunca la respondió del todo, ni esa noche ni en ninguna de las audiencias que vinieron después. El proceso legal comenzó semanas después, cuando la Fiscalía de Coahuila presentó los cargos formales contra Rosa Elena Salinas y Gerardo Nieto Cavazos, homicidio calificado, que en términos simples quiere decir que el crimen no fue un arrebato de un momento, sino algo planeado con anticipación, con alevosía y ventaja, aprovechando que la víctima estaba indefensa. También se les acusó de inhumación clandestina, que es enterrar un cuerpo a escondidas, sin dar aviso a ninguna autoridad, precisamente para ocultar un delito. El juicio se alargó casi 10 meses. La Fiscalía presentó el reporte de toxicología como prueba central. La cantidad de sedante hallada en el cuerpo de Raúl, muy por encima de cualquier dosis terapéutica, sumada a la tierra encontrada bajo las uñas de Gerardo, a los recibos de las 3 farmacias distintas y a los mensajes recuperados entre los 2 acusados. Testificaron Lupita, que reconstruyó ante el juez los últimos meses de comportamiento de Raúl en el despacho, las llamadas a Torreón, el cambio de ánimo. Testificó también doña Consuelo, con la voz temblorosa, describiendo el carro de Gerardo estacionado tantas tardes, el hoyo cavado bajo el pretexto de la tubería, el olor que finalmente hizo que alguien llamara al 911. Testificó el licenciado Ibarra, de Torreón, y leyó ante la sala, con permiso del juez, la frase que Raúl le había dicho semanas antes de morir, que no quería pelear, que solo quería que cuando todo se supiera, no le quedara nada de lo suyo en manos de quien lo había traicionado. La defensa de Rosa intentó argumentar que ella no sabía que la dosis sería letal, que la intención había sido solo dormirlo para poder hablar con calma. Cuando le tocó el turno de subir al estrado, Rosa sostuvo esa versión frente al fiscal, con la voz firme al principio, quebrándose despacio conforme avanzaban las preguntas. Si usted solo quería dormirlo para hablar con calma, le preguntó el fiscal, ¿por qué mandó comprar tranquilizantes en 3 farmacias distintas, con 3 recetas distintas, en lugar de usar el que su propio médico le había recetado a usted años atrás? Rosa no respondió de inmediato. Dijo, después de un silencio largo, que no se acordaba bien de esos días, que todo se le mezclaba. ¿Y por qué?, insistió el fiscal, el señor Nieto cavó un hoyo en su patio 3 días antes de esa cena, si la intención era solamente hablar con calma. A esa pregunta, Rosa tampoco respondió. Se quedó mirando un punto fijo en la sala, más allá del fiscal, más allá del juez, mientras el silencio se alargaba lo suficiente como para que varios de los presentes voltearan a ver a Arturo, sentado en la primera fila con la mandíbula apretada. El fiscal respondió, ya sin necesidad de que ella dijera nada más, con una frase que quedó registrada en el expediente y que después repetirían varios medios locales, que nadie cava un hoyo en su patio 3 días antes de una conversación que planea tener con calma. Gerardo, por su parte, aceptó un acuerdo con la Fiscalía a cambio de una condena menor, declarando con más detalle contra Rosa. Ella lo negó hasta el final, incluso frente al juez, incluso cuando la evidencia ya no dejaba espacio para otra versión. Las audiencias se volvieron, semana tras semana, un pequeño acontecimiento en Saltillo. Un noticiero local mandaba camarógrafo cada vez que había novedades, y afuera del juzgado empezaron a juntarse curiosos que nunca habían conocido a Raúl, pero que ya se sabían de memoria los detalles del caso. El mole, el hoyo, la tubería que nunca existió. En la última audiencia, antes de escuchar la sentencia, a Rosa se le dio la palabra. Se puso de pie, con las manos temblando, y dijo apenas unas frases, que lamentaba lo que había pasado, que nunca planeó que las cosas llegaran tan lejos. No pidió perdón directamente a los hijos de Raúl, que estaban sentados en la primera fila de bancas, tomados de la mano. Arturo no apartó la mirada de ella en ningún momento. Diana sí, se quedó viendo el piso todo el tiempo que Rosa habló. La sentencia llegó un martes de mayo. 50 años de prisión para Rosa Elena Salinas,
35 para Gerardo Nieto Cavazos, con la reducción que le correspondía por su colaboración con la Fiscalía. Cuando el juez terminó de leer, Rosa se quedó de pie, inmóvil, mientras dos custodios se acercaban para llevársela. No volteó a ver a nadie. La noticia de la detención corrió por Villa Dorada más rápido que cualquier otra cosa que hubiera pasado en esa colonia en años. Para la tarde siguiente, ya todo mundo sabía el nombre completo de Rosa, el de Gerardo, y los detalles que alguien, en algún punto de la cadena de rumores, siempre termina exagerando un poco. Frente a la casa se juntaron curiosos durante casi una semana, algunos solo para ver, otros para dejar flores en la banqueta, aunque nadie supiera bien a quién iban dirigidas. En la tiendita de don Ramiro, durante días, no se habló de otra cosa. Las señoras que antes se prestaban azúcar entre ellas, ahora se prestaban teorías, versiones, pedazos de información a medias que iban armando, entre todas, algo parecido a la verdad completa mucho antes de que el juicio empezara. La vida de los que quedaron nunca volvió a acomodarse del todo. Arturo vendió la casa de Villa Dorada apenas terminó el proceso legal. No quiso quedarse con nada de ahí, ni siquiera con los muebles. La familia que la compró, meses después, mandó a rellenar y cementar por completo el patio trasero antes de mudarse, aunque nadie se lo pidiera. Diana dejó la carrera un semestre entero. Volvió después, ya con otra tía, en otra colonia, sin querer explicar nunca por qué se había cambiado de casa. El despacho notarial cerró. Los trámites pendientes se repartieron entre otros notarios de la ciudad. Lupita consiguió trabajo en otro despacho, pero durante meses, según contó ella misma a una vecina, se quedaba dormida pensando en las llamadas a Torreón que había escuchado sin darles importancia. El escritorio de madera que había sido del padre de Raúl y después de Raúl mismo terminó guardado en la bodega de Arturo, en Monterrey, sin que nadie se atreviera todavía a decidir qué hacer con él. La estética de Rosa cerró sus puertas la misma semana en que se hizo pública la detención. Sus dos empleadas encontraron trabajo en otros salones del barrio y durante meses tuvieron que responder una y otra vez la misma pregunta de las clientas, si nunca habían sospechado nada. Doña Consuelo dejó de sentarse en su porche por las tardes, la costumbre de toda una vida. Dijo, cuando algún reportero local le preguntó, que ya no soportaba ver la casa de enfrente sin pensar en el carro de Gerardo estacionado ahí, tantas tardes, tantas veces, y en todas las señales que ella había visto sin decir una palabra. Arturo lleva desde entonces las visitas de su hija a Saltillo lo más cortas posible, casi siempre solo para el cumpleaños de la abuela. Nunca vuelve a pasar por la calle donde estaba la casa. Diana, ya recibida, se mudó de ciudad apenas terminó la carrera y solo regresa a Saltillo 2 veces al año, en fechas fijas, sin quedarse nunca más de un par de días. Don Ramiro sigue en su tiendita de la esquina y cuenta que todavía, de vez en cuando, algún cliente nuevo le pregunta si él fue quien vio algo raro antes de que se supiera todo. Él siempre contesta lo mismo, que en esa colonia todos vieron algo, un poco cada quien, y que nadie junta las piezas hasta que ya es demasiado tarde para hacer algo con ellas. Gerardo, en el penal donde cumple su propia condena, separado de Rosa por reglamento, pidió en 2 ocasiones hablar con Arturo. Las 2 veces, Arturo se negó. Dijo, cuando un periodista le preguntó por qué, que no había nada que un hombre así pudiera decirle que le devolviera algo de lo que ya había perdido. En el penal donde cumple su condena, Rosa trabaja en el taller de costura, según contó una custodia a un medio local que cubrió el caso durante meses. Dicen que no habla mucho con las demás internas. Dicen también que en su celda conserva una sola fotografía, ya arrugada de tanto doblarla y desdoblarla. Una foto de sus 2 hijos, de cuando eran niños, tomada muchos años antes de que existiera un Gerardo, muchos años antes del mole, del hoyo en el patio, de la piedra ámbar que ahora guarda Arturo en una caja que no ha vuelto a abrir. Y aquí está la imagen con la que se cierra esta historia, la que ningún expediente pudo capturar del todo, pero que quedó reconstruida, minuto a minuto, gracias a lo que Gerardo terminó declarando ante el juez. Son las 9:30 de la noche, 10 días después de que Raúl encontrara a su esposa con su compadre en su propia cama.
Está sentado en su lugar de siempre en el comedor, con el mantel bueno todavía puesto, con el vaso de agua de Jamaica ya vacío frente a él. Rosa está de pie a su lado, ayudándolo a levantarse porque las piernas ya no le responden como deberían. Raúl alcanza a sonreír, con la voz pastosa por el sueño que ya lo está venciendo, y le da las gracias a su esposa por la cena, por ayudarlo a llegar hasta la cama, por estar ahí. No sabe que es la última frase completa que va a decir en su vida. No sabe que, del otro lado de la puerta de la cocina, un carro conocido ya viene en camino. La escena se queda ahí, congelada en ese instante, en esas gracias que nunca debieron decirse a quien las estaba matando despacio con una sonrisa puesta. Nadie que haya vivido en Villa Dorada ha vuelto a ver esa casa de la misma manera, aunque hoy viva ahí una familia que no tiene nada que ver con lo que pasó, aunque el patio esté cementado de un extremo a otro, aunque ya casi nadie mencione el nombre de Raúl Villagómez en las conversaciones de banqueta. Basta con caminar de noche por esa cuadra, con el silencio de siempre, con las mismas luces encendidas en las mismas ventanas, para sentir que ahí, debajo de todo lo que se ve, sigue habiendo algo que la tierra nunca terminó de guardar del todo. Si esta historia te dejó con ese nudo en el pecho que no se acomoda del todo, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más se te quedó grabado. Hay muchas historias más como esta, historias que pasaron cerca, en calles como la tuya, con gente que se parece a la que tú conoces, y que merecen ser contadas y escuchadas hasta el final.